allá Ahora fue sí, el ¿ya? pastor Ismael y Le dice, está probando, y dice Fernanda. que la... Aquí vemos el inicio de la oratoria. Una oratoria forense es lo primero que debemos que entender. El principio es buscar el fin jurídico, o sea, manejo de leyes, ¿no? Y la forma de transmitir ese conocimiento de leyes para ser una persona apologética o de pronto una persona que persuada para una acusación. Y eso trae, lo que dicen, trae casos controvertidos sometidos a los tribunales que son considerados en cuanto al uso de derechos privados o públicos. Y ahí es donde se usaban, en especial en la defensa, ¿no? O la acusación de un imputado. Entonces ahí comienza este tema, o sea, ahí comienza el tema de los abogados, tema legal, ¿no? Y el manejo de ese tipo de oratorio. Y debe entenderse, por eso siempre es importante esos métodos de oratoria que deben manejar no solamente los jueces, ¿no? Pero también los fiscales y los abogados, ¿no? Dentro de esto nos ayuda mucho a puntualizar las opiniones defendiendo esos intereses o de los contrarios. Y en los temas judiciales, como algunos dicen, hay cuestiones de hecho y de derecho. Bien. También dentro de esto se puede decir que hay una necesidad de hacer énfasis en lo que favorezca a una tesis propia. O sea, según, como dicen, no conocemos el aspecto de todo un caso que se presenta ante un tribunal. Lo que se buscan es hacer conjeturas, hipótesis, teorías que se conocen como tesis propia y indagar los atenuantes de una acción deliberada o un hecho de acontecer, ¿ya? Esos hechos pueden ser contrarios o pueden ser a favor del implicado. Bueno, Relativo. dentro de esto hay una recapitulación de todo lo que se ha dicho, ¿Sí? como dicen, en Bien. un juicio. Entonces, es lo último ahí. Luego viene el proceso de clasificación de ese tipo de oratoria, que tienen que ver con la parte de discursiva civil, ¿ya? Que se enlaza en tres puntos característicos. La primera es la pronunciación en cuanto a las vistas o las observaciones en cuanto a un pleito y ante los tribunales y jueces. Lo otro es el proceso de, Hija, como dicen, ya mi cosa. ah, dicen el proceso de pronto ah, del plema, del debate, ¿no? Que va a implicar el cuestionamiento político, económico en algunos casos. Político no estoy hablando en cuanto a la política, ¿no? Ah, de la población, o sea, sino estoy hablando en cuanto a la política familiar, ¿ya? Entonces, temas que tienen que debatir en cuanto al uso de la parte política y las cuestiones en algunos casos necesarios del tema de lo civil. Esto va a ser usado para presentar con una solidez que es respaldatoria de lo que llamamos pruebas, ¿ya? Que tienen que tener el argumento necesario para usarlo en el discurso. Y la fuerza de la argumentación es muy necesaria para la exposición de dichas pruebas. Y lo otro que tiene que tener es el dominio de las leyes y la jurisprudencia en la parte del manejo ah, de la constitución o estatuto que demande, ¿no? El discursante. Bien, en cuanto a la parte del discurso penal, se usa en algunos puntos. Ahorita voy a verlo, ¿ya? Me estoy saltando un poquito. Lo primero, tenemos que entender que dentro de esto hay un debate sobre la honra y la libertad de los acusados o los procesados.
en los cuales uno tiene que buscar, ¿no? Si es la culpabilidad, ¿no? Y el castigo, o si en ese caso contrario, la inocencia y absolución que deben ser determinadas por los que van a oír el discurso. Ese juicio generalmente tiene que ver con un discurso oral, ¿ya? Y es más emotivo y persuasivo, que va a ser respaldado también con cierto tipo de evidencia. Entonces, piense qué interesante es esto, ¿no? Luego viene lo que llamamos la oratoria sagrada, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con oratoria sagrada? Bueno, al decir oratoria sagrada, lo que estamos diciendo es que los elementos que van a de pronto ser usados dentro del discurso de la oratoria van a ser más de carácter religioso. Bien, ese carácter religioso que le van a dar tiene que tener tres puntos esenciales. En esos tres puntos van a estar incluidos la parte de la moralidad, la parte de la dogmática y la parte de la liturgia. No se deben olvidar eso, ¿ya? Entonces, si hablamos en cuanto a este tipo de oratoria, bueno, tenemos que entender que es una oratoria un poco diferente. Lo primero es que debemos considerar de que nace por medio de un discurso que va a usar el tema de los aspectos morales. Bueno, allí va a derivar las prácticas doctrinales. Eh, Se va a someter a un juicio el aspecto ético y moral en cuanto a la práctica de un doctrina de una persona. Esto generalmente va a caer en una serie de cualidades. Tiene que tener claridad, unidad y propiedad. Ah, ¿Por qué? Porque es parte de la cualidad de la oratoria sagrada, ¿ya? El mensaje o sermón que se va a hablar tiene que contener elementos concretos para el auditorio que deben saber, ¿no? Ser resueltos como un final de un hacer para combatir posiblemente una conducta pecaminosa, un vicio o una transmisión de una idea, una virtud, una enseñanza relevante en cuanto a temas religiosos. No voy a decir de la Biblia porque se usaba para muchos temas, ¿ya? Se usaba para diferentes temas religiosos. Entonces, en eso, generalmente se usaban citas y pasajes históricos que deben romper la aridez del lenguaje abstracto, porque tiene que tener una riqueza. Dentro de esa riqueza que se le va a usar, tiene que contener un lenguaje más histórico, más ilustrativo, más usado con usos de figuras literarias, ejemplos, igual tipos de ilustraciones que va a contener ese tipo de mensaje. Bien, eso lo vemos en homilética. Ahora, en ese tipo de clasificaciones nos encontramos con algunas formas de este discurso, ¿ya? En esas pláticas, como dicen, sencillas, que son sermones o discusiones religiosas, nos encontramos de tres tipos. La parte expositiva, ¿ya? La parte apologética y la parte de la polémica. En la parte expositiva es una explicación de temas religiosos dogmáticos. Ah, ah, Podemos decir panegíricos, porque abordan un tema no subsecuentemente una y otra vez hasta que la persona llegue a captar el mensaje tras una reiterada alocución de esa exposición. Por ejemplo, por eso van a encontrar que dentro de los sermones o mensajes hay muchos que van a predicar la buena semilla, ¿no? O el hijo pródigo, y no lo van a hacer una vez, lo van a hacer reiteradamente, porque lo que están haciendo es hacer hacer una alimentación sobre un tema en cuestión una y otra vez.
¿ya? El tema apologético más incluye el tema de la alabanza, de la religión, ah, como dicen en algunos catequistas, o de enseñanza, ¿ya? Que permita a las personas que van ingresando a un- a una denominación o de pronto a un tema religioso o a una fe, sea cristiana o católica o una ortodoxa, puedan entender un mensaje, ¿no? Y discutir si el mensaje es correcto. Y eso se hace por medio de conferencias, talleres, ah, o exposiciones, en las cuales permita al auditorio cuestionar o preguntar sobre un tema que puede ser tal vez un tema en filo, necesario para hablar, ¿no? El otro es el tema de la polémica. Es en el cual algunos caen en la controversia religiosa. Y en ahí es donde muchos caen en la defensa o detracción de un argumento por medio de la refutación de dichos comentarios u opiniones o dogmas que se van enseñando a fin de vertir opiniones propias y sacar una conclusión o en sí, solamente exponer un tema muy complejo, muy difícil de hablar. Bien, luego viene la oratoria política, ¿ya? La oratoria política se refiere a todos los aspectos de la vida de convivencia social entre los ciudadanos. Y esto va a incluir temas que pueden afectar deberes, derechos de las personas de la comunidad local, regional, nacional o internacional. Y pueden facilitar esto generalmente los políticos, ¿no? En los espacios públicos o a veces un dirigente en el cual va a expresar sus opiniones al auditorio. Eso en una marca, como dicen, marcado tinte de democracia, que le permita de pronto cuestionar o favorecer o emitir criterios que van a fortalecer una postura en su entorno y buscar soluciones, como hacen actualmente algunos dirigentes, ¿no? En esa clasificación nos vamos a encontrar en tres tipos, ¿ya? O, perdón, cuatro tipos, ¿bien? Existen parlamentarias que se usan en cuanto al sistema de legislatura en un congreso, en el cual se van desenvolviendo temas necesarios y recurrentes en algunos casos, ¿ya? El otro grupo es más un discurso popular o populachero que, en el cual permita al pueblo, ¿no? Que es directamente el interesado, marcar este discurso en una tribuna pública. Y puede ser una forma de manejo que facilite, por ejemplo, tener un contacto acerca de una realidad un poco tal vez escondida o tal vez conocida y sacar a luz, ¿no? Decisiones o determinaciones que puedan afectar más adelante a ese entorno, ¿ya? El otro discurso más se conoce como el discurso militar, en el cual es conocido como tal vez una arenga o locuciones o proclamaciones en los cuales se hacen a la luz de festividades o fiestas especiales o momentos emotivos en cuanto al entorno político directamente. Y el otro es un discurso más un poco patriótico, destinado a favorecer, ¿no? O avivar el entorno de la devoción del patriotismo y el amor al país o la patria. ¿Bien? Hay otro discurso que se conoce como el discurso social. ¿Por qué lo coloco así? ¿Ya? Porque cuando hablamos de ese discurso social, a veces el discurso social está entreverado, ¿ya? Donde aquellos que hacen un discurso que se dicen ocasionalmente en celebraciones militares o sociales, ellos de alguna manera invaden
ese tipo de discursos y intentan usar en la vida familiar, en bautizos, en presentaciones sociales, en bodas, velorios, graduaciones, y es un discurso tal vez más improvisado, no es un discurso muy preparado. Entonces, como es en la vida social, no tiene una estructura bien clara, ¿ya? Ah, acepto tal vez que conozca el tema de esos discursos, pero generalmente a la vida social van a encontrar que es alguien que se levanta en un acto de emoción, empieza a hacer, dar un discurso y a veces las ideas salen a flor de piel sin haber preparado tal vez un discurso claro para ese momento. Entonces, a veces esa conexión de ese tipo de discursos surgen emotivamente, ¿ya? Y son ocasionales. Bueno, esa es la razón de esos tipos de discursos, que entran en un grupo tal vez más de improvisación, de un discurso. Ah, ¿está bien hasta ahí? ¿Han entendido? Aquí viene la pregunta. ¿Ustedes qué tipos de discursos han visto en ese tiempo? En esa semana, por lo menos. ¿Alguno se acuerda del discurso que ha hecho el presidente? ¿Nadie? Sí, pastor, alguito he podido escuchar sobre el discurso del presidente, sobre la nacionalización, pastor, Bueno, van a darse acerca de los hidrocarburos, sí. pero el cual realmente no se ha llevado a cabo Ah, durante este tiempo. bueno, van a darse cuenta que los discursos políticos son los más aburridos que hay, ¿no? Y la gente prefiere no escuchar. Y ¿Por qué? sí, pastor, ¿No? así es. Porque generalmente están plagados de mentiras, de expectativas, pero no realidades. Entonces, y los que creen son ingenuos, en realidad. Es así de sencillo, ¿no? Y esos Eh, discursos son aburridores, lastimosamente, porque no han sido bien preparados. Mi amado pastor, perdón, ¿Sí? también fuera como dijo mi esposa, ¿no? Los discursos políticos que tuvimos de Don Evo Morales, no solo de Don Evo Morales, sino tantos discursos políticos que hemos tenido. Han habido también discursos, eh, como usted decía, ¿no? O sea, en la cuestión de predicar, de la palabra, eh, espirituales o religiosos. Han Sí. habido muchos discursos de pastores inclusive que nos han intentado, por ejemplo, mostrar a un Cristo todo bendecidor, todo Ujú. sanador, pero realmente Dios es, dice la palabra, Dios te sana, Dios te bendice, Sí. pero para que suceda eso, tienes tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que cumplir ciertas, o sea, ciertas metas, ciertas cosas que Dios mismo te pone. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que hacer con él. O sea, Dios no es el mago de Oz, que con un palito o su varita, mañana ya estás próspero, mañana ya estás sano, pero en los discursos de pastores que han elocucionado, muchas Sí. veces nos han hecho ver a un Dios así, un Dios mago de Oz, que si tú pones, Dios te da, pero realmente viendo la Biblia, no es así, pastor. Bueno, de alguna manera, igual hemos hecho tal vez un discurso en un entierro, fallecimiento, en una boda, en un bautismo, en un cumpleaños, o sea, o en un colegio. Porque un discurso no es algo solamente para personas que preparan. A veces el discurso puede generarse improvisación, ¿no? Entonces, pero la diferencia de los discursos políticos, a veces el discursante ni siquiera ha hecho el discurso, no es suyo, y se nota eso a veces en la forma de expresar los pensamientos o las ideas, ¿no?
Muchas veces alguna persona se lo hizo el discurso y se nota por el hecho de que lo lee y a veces leen mal el discurso. Y cuando el discursante no ha preparado su mensaje, pero lo hace espontáneamente, también se nota. Y en algunos casos recurre a la improvisación del discurso, ¿no? Y eso es peor que lo anterior, que leer algo que tal vez no escribió. O sea, piense que ambos discursos son malos. Entonces, los políticos generalmente cuando no tienen una buena formación, no tienen un estudio básico, elemental, son los peores que discursan, porque su discurso puede ser una hora, hora y media, 2 horas. Hemos visto eso que ha pasado en otras personas en la televisión con expresidentes, pero han sido pésimas y realmente eran para aburrirse después de 5 minutos, ¿no? Y a otros, pues bueno, cuando ha habido un buen discursante, la gente escucha y el buen discurso no es tan largo, no cae en la exageración, sino es una puntualización de las ideas bien claras, efectivas, sin necesidad de una extensión de ese discurso, porque tiene que ser un discurso fácil, comprensible, ágil, ilustrativo, con anécdotas, ¿no? Y claro, sencillo y que sea sincero, que sea impregnado de la moralidad. Y eso es lo que le falta a muchos políticos, porque su forma de comportamiento no refleja su discurso, ¿no? Así de sencillo. Por eso los discursos políticos son los peores, ¿no? Lastimosamente. Entonces, fíjense que es interesante porque dentro de esa clasificación que están viendo ahora, existe lo que llaman discursos propiamente académicos. Dentro de esos discursos académicos, ¿ya? Propiamente académicos, hay un arco de recepción, de información, ¿ya? Que puede ser también de conmemoración, pero tiene que ver dentro de ese discurso contestación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad que el académico quiere, ¿no? Transmitir, ¿no? Que todo el mundo puede conocer o no, pero lo que busca es una demostración de apertura, ¿no? Y que va a generar de alguna manera un comportamiento polémico en cuanto al oyente. Ahí no se dividen, se pueden clasificar en dos formas interesantes. Uno que se llama la parte catedrática o conferencias de cátedra, ¿ya? Que son directamente concretas y directas para el propósito del que está dictando una clase, una materia. Y hay otra forma que se conoce como una conferencia de exposiciones y de divulgación, que es una disertación sobre temas científicos, artísticos o expresiones ah, literarias, ¿no? Que van a llevar temas variados, de acuerdo a la necesidad de los oyentes, ¿ya? Entonces es muy amplio este tema. Hay, hay otro tipo conocido como el discurso de oratoria comercial. No sé si esto ustedes algunos han conocido. En Chile, por ejemplo, muchos manejan este tipo de discurso comercial, oratoria comercial. En Bolivia, muy pocos, ¿ya? ¿En qué consiste? Saber presentar la mercadería, ¿no? De un negocio a la población cuando se trata de ventas o compras en especial. Entonces, si es de ventas, muy especial. Si es de compras, no es tan necesario, pero sí debe manejar un buen discurso en cuanto a la parte económica y buscar un mejor convenio, ¿ya? Esa oratoria comercial reviste de el uso de una gala o como dicen algunos, una malla de un lenguaje especial,
que tiene que ver con la parte de expresión vocal, expresión corpórea, técnicas de hablar y transmitir, ¿no? Y persuadir al oyente por medio de una ah, convicción, debe ser convincente, ágil y optativa para que el que está oyendo sea persuadido a la compra o venta, ¿ya? ¿Han escuchado este tipo de oratoria comercial? Creo que no, o sí. No, ¿no ve? Bueno, les voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Aquí, por ejemplo, cuando alguien se acerca y quiere comprar algo, la persona que está vendiendo, ¿sabe vender o no sabe vender? Ustedes van al mercado o van a comprar ropa, ustedes deben saber, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, ¿se dedican ustedes a han ido al mercado, ¿no? ¿Las señoras saben vender o no? ¿Qué piensan? Bueno, a ver, vamos a ver un poco de esto, ¿ya? Ah, aquí, por ejemplo, lo más común que ustedes van a escuchar es que la persona cuando están intentando comprar algo, ¿no? El vendedor no dice, si quieres te llevas, si no, no. Eso no es una oratoria comercial. La idea de la persona que va a vender es convencer al cliente de vender. Ustedes Eh, pueden escuchar, sí, hermano. Amén, amén, pastor. Bueno, mayormente yo casi desde mi niñez he sido criado en lo que es la venta o el negocio, porque mis tíos, mis papás tenían venta. eh, Así, o sea, salían a las 7 de la mañana, abrían su puesto y vendían. La cuestión era, llévese, señor Cacerita, llévate, ¿sabes qué? Esto no vas a encontrar en nuestro lugar. Esto, ya uno ahí ya ejercía oratoria, yo pienso. Sí. Ahí ejercía. Esto es, no es chino, esto no es chino, este es un producto que te va a beneficiar hasta que, bueno, ya, dame, casera, decía al que le vendíamos. Y de ahí se supone se ganaba, se sacaba una ganancia del producto en el cual comprábamos, pero lo revendíamos a un precio un poco más accesible para la gente, pero de ahí teníamos ganancias. Pero se trataba de convencerle al caserito o a la caserita que sí, ese producto le va a satisfacer. Bueno, ahí hay una cosa interna. Les voy a explicar cómo más o menos se hace una verdadera venta a partir de una oratoria comercial, que muchos no la tienen. En Bolivia, por ejemplo, no he visto muchos expertos en este tipo de oratoria. ¿Qué es lo que ocurre más o menos? Tendrían ustedes que ir a Iquique, ¿no? O a Chile y mirar más o menos en algunos lugares la atención del vendedor, en el cual ustedes sabrán que una persona cuando entra a una tienda, ¿no? Lo que hacen los que han aprendido el oratorio comercial es sencillo. La persona ingresa y sabe, ¿no? El vendedor que es un alto potencial comprador. Entonces, ¿qué hace? La persona puede estar preguntando, pero la persona que va a vender sencillamente la va a invitar a sentarse, le va a invitar una taza de café, ¿no? Y en ese momento de invitarle una taza de café, va a enlazar un gancho, que es una necesidad, como dicen, de corresponsabilidad, ¿no? Él no le está vendiendo el café, le está obsequiando como un acto de cortesía, que de alguna manera es la motivación para que la persona compre algún producto y no se vaya mm, sin, sin no haber comprado nada. Es igual como cuando yo regalo una muestra y de alguna manera esa persona se siente en la obligación de tal vez querer regresar para comprarme algo. Lo otro es que va a proceder a
mostrar sus productos, ¿no? Y lo va a hacer de la mejor predisposición. O sea, no es la persona que se va a rehusar, sino va a empezar a descolgar o mostrar todas las muestras posibles para que la persona vaya viendo el tipo de tela, la mercadería, el producto, ¿no? Y le va a sugerir, ¿no? Diferentes productos, no uno, sino varios. Le va a mostrar una variedad para que la persona de ahí salga con el deseo de llevarse por lo menos algo. Esa es justamente una técnica que se va aplicando. En cambio, cuando ustedes miran aquí, entra una persona a una tienda, las personas con un desagrado descuelgan la ropa, ¿no? No son capaces de mostrar varios productos y la persona que entra ahí no, no siente el deseo de comprar, porque no hay un enlace, no hay una conexión de compra necesaria ah, para esa persona. Entonces, son técnicas diferentes. Entonces, también se usa la respuesta rápida, ágil, como es ahí, oportuna de la persona. En el tema, por ejemplo, de alimentación ocurre lo mismo, ¿no? Una persona que es experta en la atención de un cliente en gastronomía, el mesero o la mesera lo que va a hacer es estar a la atención de ver que la persona en cualquier movimiento que exprese una necesidad va a ir inmediatamente a la mesa y le va a empezar a hablar, sugerir, a presentar algún producto o ofrecer algo, ¿no? O un aperitivo previo al comensal. Y eso es muy importante. Y esto va a ayudar a que la persona opte por alguna decisión ah, que sea dirigido. Eso se llama atención al cliente, cosa que algunos, casi en la gran mayoría de restaurantes o pensiones, incluso de mayor categoría, no lo atienden, ¿no? Yo en todo, por ejemplo, en La Paz, tantos años que he ido visitando algunos restaurantes o pensiones, ¿no? O lugares donde servían diferentes platos de comida, solamente conocí una mujer que tenía esa cualidad, ¿no? Era convincente, oportuna, ágil al cliente y se destacaba. Se notaba claramente que ella no era nacional, era una persona extranjera que había sido aprendido justamente ese de manejo de oratorio comercial. Bien, hasta ahí ya tenemos poco tiempo. Entonces existen otros tipos de oratoria, ¿ya? Estos otros tipos de oratoria tienen que ver con la oratoria de disertación escolar que se hace a partir de la exposición inicial de los jóvenes o niños que van aprendiendo al inicio en las clases sencillas, ¿no? Y donde se les permite dar una oratoria como práctica oral delante de sus compañeros. Y ahí también hay después unas alocuciones ocasionales que se van presentando por profesores, alumnos, incluso en cuanto a brindis, inauguraciones, cumpleaños, despedidas, clausuras y todo eso que el mundo generalmente lo tiene. Y hay otro tipo que se llaman las charlas, que son más unas conferencias, pero más breves, más temáticas y tratan temas con mayor flexibilidad, soltura corporal y gracia, que no son cerradas, sino son más de movimiento, ¿ya? Esas charlas son más, ¿cómo dicen? Más de exposición y, y soltura en cuanto al oyente. Creo que hasta ahí. No sé si han quedado todos, han aprendido esta parte, ¿no? No sé si tienen dudas. Yo, pastor, ¿Sí? yo quería preguntarle alguito. Para nosotros, pongámosle nosotros que estamos estudiando para estar al frente de una obra, más o menos, pastor, usted, a lo que yo le he escuchado, ¿qué tiempo
sería lo establecido para que pues, tendría que durar un mensaje, pastor? Bueno, eso de acuerdo Usted al, usted como conocedor, como maestro, ¿qué tiempo sería lo factible? Porque hay otros pastores, pongámosle, se extienden y hay veces empiezan a hablar de otras cosas y al final el texto que han leído nada que ver, no se van a otra cosa. Eso es lo que yo le quiero preguntar. bueno, Para una persona, ya, a ver, vamos a entender un poco esto. Cuando me han pedido que dé un pequeño discurso en un acto inaugural o de pronto un tema funerario, ha sido muy breve, ¿no? 5 minutos, 7 minutos. Si es en cuanto a prédica, ¿no? Ahí es donde se maneja de 20 minutos a 30 minutos, Mínimo. ¿no? Así de sencillo. Por eso hay que tener un reloj para controlar el tiempo. Si es que es algo especial, ¿no? En tema de la predicación y, y tiene que tocar un tema de pronto de inauguración, se maneja de 30 a 40 minutos, o sea, se va extendiendo 10 más, ¿no? Por el hecho mismo de que hay un tiempo especial que va a añadirse, que es el tiempo de la oración y es un tiempo de dedicación. Entonces, eh, se va sumando a ese tiempo, ¿no? En cambio, en la predicación yo puedo cerrarme después del minuto 20 o 25 para hacer una oración comunitaria al final. En cuanto a un taller, ha habido talleres que yo he dado de 1 hora o 2 horas, ¿no? O incluso hasta 3 horas, porque me han dicho que un taller en toda la mañana con un espacio pequeño de refrigerio al mismo tiempo y la única diferencia es que yo tengo que tener un respaldo visual, es la diferencia. En una prédica, en algunos casos yo no tengo tanto respaldo visual porque en muchos lugares tal vez no tienen data show, ¿no? Yo tengo diapositivas para mis prédicas. Entonces va variando eso, generalmente. En un taller puedo dar de 2 a 3 horas tranquilamente. Incluso en varios periodos de tiempo, o sea, en la mañana, tarde y noche, porque eso me ha pasado a hacer, ¿no? En algunos lugares. En cuanto a clases, pues bueno, ustedes verán, según no se puede extender. Yo he tenido que dar clases, como dicen, campamentos en la mañana, tarde y noche al mismo tiempo. Entonces, con espacios de juegos, espacios de refrigerios, pero igual, o sea, contenidos con ese mismo tema, ¿no? Pues relacionados con el tema que está dando. Entonces, los juegos también son elegidos para dar un discurso, porque muchos dicen, no, el discurso es muy diferente. No, los juegos no van con el discurso, con la prédica, pero también van con la música, ¿no? Los van variando eso, igual. Ahí vamos a quedar por el tiempo y no sé si hay alguna duda, ¿ya? Creo que no, ¿no? Bueno, en algunas iglesias eso tienen ustedes que mirar. Si una iglesia no es muy, no tiene un manejo mucho de la palabra, tiene que ser 20 minutos nada más el mensaje, ¿ya? Porque se van a cansar, se van a aburrir y son cosas es un poco difíciles de dar una predica. Si es una iglesia un poco más, ¿no? De mayor tiempo, que son personas más de lectura bíblica, 30 minutos no hay problema, no se van a cansar, ¿ya? Vamos a acabar orando. Voy a llamar lista. La hermana Rosemary está, ¿no? Presente ahí. Sí está. amén, pastor. Israel, ¿sí? Israel Antonio.